Aleluya, Dios te bendiga en esta hora especial. Hoy estamos conectando con usted a través de Excelencia Cristiana Televisión. Una vez más Dios nos da la oportunidad de poder llegar hasta ti. Excelencia Cristiana Televisión es un punto de contacto entre tú y Dios. Si hoy está conectando con nosotros es porque el propósito una vez más está en continuación. Y hoy en Excelencia Cristiana Televisión estamos bendecidos porque tenemos una visita, un hombre de Dios que siempre que viene a Excelencia Dios lo usa para traer una palabra para bendecirnos. Sin más, quiero presentar a nuestro hermano Pastor Domingo. Amén, Dios le bendiga a su hermano Pastor Domingo. Es un día en la cual Dios va a bendecir tu vida. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Hoy hay algo especial, una palabra poderosa. Antes de ir a la Escritura, quiero invitarte a que te conviertas en un colaborador, en un miembro. Sé parte de esta familia Excelencia Cristiana Televisión. Únete desde el país, nación donde esté, desde el lugar donde te encuentres. Ahí, amén, en donde está pues, el link del video y donde están, amén, las opciones en la plataforma para unirte, para que sea miembro, para que sea un colaborador de este poderoso, amén, ministerio que cada día se enfoca en llevar la palabra de Dios. Sin más, quiero invitar a todos que vayamos a la Santa Escritura para dar inicio a esta palabra. Hoy estaremos hablando de un poderoso tema, el peligro de contar tu sueño. Oye bien, el peligro de contar tu sueño, muy fuerte esto. Quiero ir a Génesis 37, versículo 4 en adelante, que dice, en el nombre de Jesús, para gloria de Dios. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos aborrecieron, dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Muy fuerte, pastor. Amén, amén. Quiero darle la palabra al pastor. Amén, Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Estaremos hablando con el tema el peligro de contar tu sueño. Amén. Amén. Hay cosas, hermano Braulio, en las cuales Dios nos trae una revelación por sueños. Amén. Amén. O nos habla por sueños. Aleluya. Pero no es el momento preciso en la cual tú debes de contar tus sueños. Aleluya. O a toda la persona tú no debes de contarle tus sueños. Santo. Amén. Amén. Porque hay cosas que Dios te la da para ti. Amén. Y en el momento que Josué le cuenta el sueño a los hermanos de él, se activó algo en los hermanos de José que provocaron una persecución contra José. Amén. Amén. Y quizá era el momento preciso para que el sueño de José se hiciera realidad. Amén. Pero hay sueños que cuando usted los cuentas provocan envidias. O se activa una envidia en la persona en la cual tú contaste sueños. Y eso fue lo que pasó. Se despertó algo en los hermanos de José que provocó un ambiente espiritual. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Amén. En la cual José fue vendido por sus hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Y la palabra vendido, podemos encontrar esta palabra vendido. Es una palabra que en ellos, Braulio, se manifestó una envidia. Amén. Por lo que José hubiera soñado. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Es tan fuerte esto, pastor. Es tan fuerte. Aleluya. Que cuando José, aleluya, entra en esta situación, aquí acontecieron algunos puntos que queremos hablar y compartir. Sucede que cuando José cuenta el sueño, esto abrió la atmósfera espiritual. Cuando alguien tiene un sueño y el sueño está guardado, el sueño está protegido. ¿Cómo así? Sí, cuando alguien
tiene un sueño de Dios, tiene una experiencia sobrenatural, porque hay que ver qué es un sueño. Primero hay que hablar de un sueño, porque estamos diciendo el peligro de contar el sueño, el peligro de revelar. Wow, es muy fuerte esto. El peligro de revelar tu ubicación en el mundo espiritual. Cuando alguien revela su posición, porque cuando Dios te revela algo, Dios te está mostrando el futuro. Amén. Los sueños no tienen que ver ninguno con el pasado. ¿Cómo así? Las revelaciones, los sueños que vienen de Dios, las promesas de Dios, no tienen que ver con las cosas pasadas. Siempre Dios llama al hombre y dice, y a la tierra, cuando Dios llama a Abraham, le dice, a la tierra que te mostraré. Amén. Dios, cuando habla a un hombre o a una mujer, Dios le está hablando de lo que viene, no le habla de las cosas pasadas. Y cuando José empieza a contar los sueños y empieza a hablar de la revelación, empieza a señalizar el propósito, él está dando a luz. Entienda esto. Cuando alguien cuenta su sueño, está mostrando al mundo lo que viene. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando José dice que su padre le amaba, tenía un aprecio porque el muchacho nació con gracia. Al tener gracia y favor, dice que le hizo una túnica de colores y que su padre mostraba, es muy fuerte lo que voy a decir ahora, pastor, su padre mostraba la expresión de amor. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, mire, la expresión perfecta del amor se lo mostró Israel, Jacob. Mi alma adora, gracias. Hasta Rabacay. La expresión de amor más genuina se muestra dando. ¿Me explico? Jacob o Israel le mostró a José la mejor expresión de amor. ¿Qué fue? Que le dio distinción, le dio preferencia. Cuando tú amas a alguien o cuando hay una diferencia en la expresión, eso muestra que hay un amor especial, porque dice que Israel, Jacob, amaba más a José que a todos sus hermanos. ¿Por qué lo amaba más? Esta palabra parece contradictoria, porque la Biblia dice que no podemos tener asesión de personas. Amén. Que tú ames más a alguien no significa que tú tienes asesión de personas. Wow, Dios mío, ¿qué es esto? Pastor, que usted ame más a alguien, eso no implica que tú tengas asesión de personas. No, es que José se daba a amar. Hay gente en la vida de uno que uno lo ama más que una familia. Amén. Es increíble. Y usted dirá, ¿cómo así? Hay amistades, hay personas cercanas de uno que uno lo ama más que un hermano. Amén. Ese tema, hermano Braulio, cuando usted amas a alguien, no es una sesión de personas, porque aún Dios tiene más cuidado. Y Dios no hace sesión de personas. Amén. Pero Dios está más pendiente y tiene más cuidado de ciertas personas que le sirven a Dios que otras. Pero claro. Pero perdón, en la Biblia hubieron mucha gente que murieron y eran de Dios. Amén. En situaciones sencillas. Y hubieron otros que lo metieron al fuego y no se quemaron. No se quemaron, Dios los libró. Y hubo otros que lo metieron con leones. ¿Y qué pasó? No se lo comieron los leones. Entonces tú te preguntas, ¿y esa sesión de personas? No. Aquí estamos hablando del vínculo, del amor. Amén. Escuche esto. ¿Por qué estamos hablando del peligro de contar tus sueños? Quiero entrar en confianza con alguien. Mi alma adora a Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Oiga, ¿cuál es el peligro? El peligro es que hay gente, o habemos algunos, que hemos revelado al mundo lo que Dios va a hacer con nosotros. El sueño revela lo que Dios va a hacer. El sueño es el proyecto. El sueño es el proyecto de Dios en tu vida. Cuando Dios te muestra algo, cuando Dios te da una revelación, cuando Dios muestra al hombre el propósito y le dice, mira, eso haré contigo, es un peligro contarlo. ¿Usted sabe por qué?
Porque hay gente que no cree pastor, que usted califica para ser pastor. Amén. Así es. Entonces, Satanás opera en la gente que tiene envidia. Y lo que me sorprende de la lectura es que dice, y José soñó un sueño en el capítulo 5, en el versículo 5 del 37. Dice, José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. A veces hay gente que uno le cuenta. Es muy fuerte. A veces. Hay gente que tú le dices, mira, voy a poner un negocio de vender batidas y jugos. Y cuando usted se da la espalda, al otro día en su casa ellos tienen un letrero, se vende batidas y totadas. Así es. O se vende jugo, o se vende, usted le dice, voy a poner un negocio X. Y cuando tú vienes a ver, pero ven acá, ¿qué fue que pasó? Pero yo le dije a fulano que iba a poner un negocio y ya él puso el negocio. Así es. Porque se llenan de envidia. Y entonces eso mismo pasa en lo espiritual. Hay gente que tú le hablas de tu ministerio. Pero el problema está, hermano Braulio. Oh my God. Que se llena de envidia no califica. Exactamente. No califica. Santo. Porque a un José contándole sueño. Aleluya. Y el sueño era espiritual y el sueño era para José. Oh my Quien God. Calificó en el sueño fue José. Amén. ¿Eh? Aleluya. Quien calificó fue José en el sueño. Santo. Amén. Aleluya. Entonces, aunque usted cuente el sueño y se llenen de envidia y quieran hacer lo que Dios tiene para ti, no le va a funcionar. Aleluya. Amén. Porque quizás el más viejo de los hermanos José dijo, pero ¿y por qué el sueño no fue para mí? Aleluya. Si yo soy más viejo. Alabanza a Jesús. ¿Por qué Dios no me dio el sueño? La revelación. Si yo soy más viejo. Wow. Si yo soy que puedo funcionar en el área de José. Pero aún José. El ministerio era para mí. Aleluya. Fluya, pastor. El ministerio era para José. Aleluya. No era para los hermanos de José. Amén. Y aún José siendo vendido, la plata que ellos recibieron no le dio para sustentarse. Dios mío. Wow, desate eso. No le dio para sustentarse. Wow. Tuvieron que ir obligatoriamente a donde José estaba. Aleluya. Para ser sustentado. Amén. Porque el propósito de Dios no era con ellos, era con José. Wow, varón, escúchame, pastor. Entonces significa que el valor no me lo pone a nadie, a mí. Mi alma. O de que el pastor no califica para pastor, que Braulio no califica para predicar. Oh, mi alma, adora. Aleluya. Pero no es el asunto que no es que tú estás viendo que no califica. Es que hay una gracia, hay un sueño, una revelación de parte de Dios. Amén. Y José fue escogido para eso. Wow, eso es muy fuerte lo que usted acabó de decir ahí. José fue escogido para eso. Y aparte de escogido, fue marcado por Dios. Aleluya. Porque, ¿qué significaba la túnica de colores? Wow. Es una marca diferente a los demás. Wow. Una marca diferente a los demás. Santo. ¿Y qué hicieron los hermanos? Que mataron un animal y sangraron la túnica. Mancharon la ropa. La mancharon. ¿Y qué significa ahora la sangre de Cristo? O sea, estaban marcando el propósito de José. Sin darse cuenta. Sin darse cuentas. Dios mío. Wow. Entonces, todo aquel varón que se le haya contado un sueño y diga, Braulio, no calificas, lo que te está empujando al propósito de que el sueño tuyo tenga cumplimientos. Y oiga esto, pastor, aquí pasó algo. Porque cuando ellos le llevan la túnica sucia de sangre al papá, a Jacob, ¿sabe qué pasó ahí? ¿Qué tenía que hacer Jacob con la túnica? Cuando usted le llevan, por ejemplo, mira, lo único que encontramos de tu pariente fue la ropa llena de sangre. ¿Qué tú vas a hacer? A enterrar eso, porque eso fue lo único que me dejaron. Amén. Al ser lo único que me dejaron eso, ¿qué voy a hacer? A enterrarlo. Eso es lo que el enemigo quiere. Wow. Mi alma adora a Dios santo. Aleluya. Oh, ¿por qué le ensuciaron la túnica, varón? Porque ellos, mi alma adora, aquí se va a desatar algo fuerte. Dice que Jacob le hizo una túnica y ellos estaban llenos de envidia ya
contra la túnica, porque la túnica representaba el manto, el llamado, el ministerio. Varón, es tan fuerte, tan profundo. ¿Por qué ellos le quitan la túnica? ¿Y por qué la mujer de Potifar? Wow, Dios mío. El problema te ve en la túnica. ¿Qué era lo que tenía la túnica de José? Gracia, favor, el manto. El manto. Oh, gloria a Dios. Mío. La túnica representaba varón como su personalidad, Sí. su identidad. Porque usted ve que lo primero, mi alma, antes de él soñar, ya él tenía la túnica. Claro. Antes de él soñar los sueños, ya él tenía un manto, ya tenía una autoridad. Pero cuando viene él y cuenta el sueño, dice que ellos le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Ya cuando él vuelve y cuenta el sueño, ahí dicen ellos, no, se llenan de odio, se llenan de envidia. ¿Usted sabe cuánta gente lleno de envidia? Tremendo. Wow. Que dicen, y ese hermano, ese no califica, esa no califica. Así es. Y otros dicen, pero fulanito tiene mejores cualidades, pero Dios no le plació con él. Oh, my God. Pero fulanito es una licenciada, un licenciado. Fulanito tiene dinero. Y entonces Dios pone, oiga cómo es Dios, varón. Hay posiciones que hay gente que dice, si yo tuviera esa posición, porque tienen el dinero, tienen los recursos humanos, pero Dios pone uno sin dinero. Así alaba. Dios levanta uno o levanta una y dice, mira, a ti es que te quiero, pero yo, Señor, que lo que tengo es proceso, que lo que tengo es prueba familiar, económica, tengo problemas, y dice, Dios es contigo que lo voy a hacer. Y viene Dios y le revela, porque oiga el problema aquí, pastor, aquí hay un problema grande, porque, como usted decía, el asunto es que fue Dios que le dio el sueño. Era un sueño espiritual. Hay gente que usted lo ve con una cualidad humana, pero Dios no les da sueño. No pueden soñar. Y oiga esto, porque yo he sido testigo de eso. Y eso probó que despierta en ellos un espíritu de envidias. Pero oiga, Que dicen, pero yo busco a Dios y ¿por qué yo no sueño? eso es lo que le iba a decir. ¿Por qué no tengo una revelación? ¿Por qué no me Dios habla? no me habla? Porque tú no tienes las vestimentas espirituales para Dios hablar contigo. Dios mío, desate eso de nuevo. No tienes la vestimenta espiritual para Dios hablar contigo. No tiene la humildad. No tienes la humildad para Dios hablar contigo. Wow. Amén. José contó el sueño, pero tenía la humildad, tenía el manto de Dios revelarle. Y solamente no el futuro de Braulio, el futuro de sus familias. Porque aún el mismo Israel tuvo que ir a donde José. Pero oiga aquí, acá hay un problema. ¿Usted sabe cuál es el problema que hay aquí? Que al final, escuche esto en el sueño. Cuando él le cuenta el sueño, mi alma adora a Jesús. Ellos se llenan de odio, pastores. Amén. Pastor, pastora, escuche esto. Él le contó el sueño a ellos, pero en el sueño, oiga cuál fue el sueño. Dice que soñó que estaban manojos en el campo y que las gavillas, los manojos de él, el de él estaba parado y lo de ellos se inclinaban a él. Pero cheque esto, al final el beneficio no fue ni tanto para él. Fue para ellos. El beneficio fue para ellos. Sí. ¿Y cómo es posible que mostrando de un sueño, varón? Oiga esto, porque hay gente que si no son protagonistas de la película, ellos no quieren salir. Amén. Wow, ¿qué es lo que estoy hablando aquí? Hay gente que si ellos no son el predicador de la campaña, o ella no es la predicadora de la campaña, ellos no apoyan, no colaboran, no dan recursos. Dicen, no, ¿quién es que va a predicar en este evento? Wow. Oiga, ¿quién es que va a predicar? ¿Quién es? ¿La pastora Margarita? ¿El pastor Domingo? Ah, no, si es Braulio, no. Yo no voy a invertir ahí. Pero chequea, en la revelación, wow, es muy fuerte esto, pastor. Hay gente que Dios le ha mostrado revelación, pero a ellos se le olvidó que también ellos estaban. Wow, Dios mío, Padre. Oiga, a ellos se le olvidó, pastor, que en la revelación de José, sus hermanos estaban. Varón, hay ministerio. Wow, Dios mío. Hay ministerios que ellos mismos quieren provocar el sustento de ellos, pero ellos no saben que, wow. Dios mío. Dios mío.
Que el ministerio de otros es sustento de ellos. El ministerio de José es sustento de ellos. Párelo ahí, pastor. Entonces usted está diciendo, oh, mi alma adora, no te llenes de envidia contra tu hermano. Mi alma adora. Oye, no te llenes de envidia porque fácilmente el ministerio que tú estás criticando, el ministerio que tú estás criticando es el que te va a dar pollo horneado. Escuche esto. Sí. En estos días Dios me habló, pastor, y lo voy a decir aquí ahora. Pero dígalo. No, siga. ¿Lo digo? Sí. Oiga bien, el Señor me habló y me dijo, los bendecidos no se critican. ¡Wow! Oye, los bendecidos, tú no puedes criticarlos. ¿Tú sabes por qué? Porque el bendecido es que sirve de bendición. Amén. Oiga, los bendecidos, la gente osa de hacer, y más en la iglesia, se deja usar de Satanás. Y cuando Dios levanta a un hombre, o levanta a una mujer, o levanta un ministerio, la gente se levanta en contra, se llena de envidia y se le olvida que ese ministerio, como usted acaba de decir, es que lo va a sustentar espiritualmente. Amén. Ese ministerio es que va a abrir la puerta por donde tú vas a entrar después. Ese ministerio es que va a abrir el camino. Ese ministerio es que va a ser, pastor, que tu iglesia sea conocida. Ese ministerio es el que va a salir adelante. Ese ministerio es el que va a hacer que en tu iglesia todo el mundo, aleluya, sean predicadores internacionales, sean predicadores continentales, sean predicadores de alto perfil. ¿Por qué te llena de envidia? ¿Por qué hay en concilio, hay en ministerio, hay en movimiento? Oh, gloria a Dios. Que cuando se levanta un hombre, usted ve que los demás se llenan de envidia. Amén. Pero a ellos se le olvidó, pastor, escuche esto. Se le olvidó que cuando Dios habló de ese ministerio, los 11 estaban ahí. Así es. Y es tan fuerte, hermano Braulio, que solamente no en concilio ni en movimiento. Amén. Si usted como evangelista, Dios lo está usando, lo levantó con una unción sobrenatural. ¿Sabe? Porque la unción trae multiplicación. Wow. Trae crecimiento. Y eso era lo que este hombre tenía, José. Amén. La diferencia de José era que la gracia de Dios estaba sobre él. Amén. Y si Dios te está usando más que al pastor, el pastor tiene que ser... Deja que tú fluyas. Pero varón, deja que tú fluyas en tu ministerio. Mío, Padre. Ayudarte en tu ministerio. Amén. Y lo que hacen que quieren, ¿sabe qué? Opacar tus ministerios. Wow. Detener tu ministerio. Pero ellos están, hermano, escaseando, están muriendo espiritualmente también. Porque donde no está Dios y donde no está la presencia de Dios, no puede haber multiplicación. Lo que hay es un espíritu de envidia. Y la envidia no proviene de Dios. Wow. Obstáculo. Pastor, una pregunta que yo quiero hacerle a usted como pastor. ¿Por qué la gente no reconoce? Yo le voy a hacer una pregunta para que usted me dé respuesta. ¿Por qué la gente no reconoce los mantos ajenos? No reconoce los mantos ajenos. Porque hay mantos que marcan la historia. Wow. ¿Cómo así? Sí. Hay mantos que marcan la historia. La historia de cada manto es diferente. Wow. Porque usted como evangelistas, Dios puede depositar más gloria que en mis ministerios. Y es difícil cuando Dios está usando a alguien que tiene más de Dios que otro, que esa persona reconozca lo que usted tiene de Dios. Pero le voy a hacer una pregunta comprometedora, ¿se la hago? Sí, dígame. Mi pregunta es, ¿por qué si hay un evangelista en la iglesia que Dios lo está usando y el pastor sabe que Dios lo está usando? La pastora sabe que Dios está usando a ese hombre. La pastora sabe que Dios usa ese evangelista, que Dios usa esa predicadora. Y usted sabe, pastor que va a escuchar este mensaje. Si no lo quieren escuchar, póngalo en una bocina y párese cerca para que escuchen esto que voy a hablar. Pastora, si usted sabe que usted tiene un evangelista, que Dios lo usa, que Dios la usa, y lo invitan a otros lugares, a otras provincias, a otras iglesias, y lo invitan a predicar por 2 días, lo invitan a predicar por 3 días, ¿por qué cuando usted hace campaña en la iglesia, usted no lo pone a predicar? Porque no quieren invertir.
no quieren invertir. Entonces, en el ministerio que tú has formado, que Dios te ha dado, en ese ministerio que tú tienes que hacer inversiones. Y oiga esto, quiero hacer esta pregunta porque usted es pastor. Porque las inversiones de José fueron para sus propios hermanos. Pero oiga esto, la pregunta que quiero hacer en referente a los ministerios, porque ya aprendimos algo en José, que el ministerio de José no era para él, era para su familia. Amén. Era para Dios levantar a sus hermanos, para Dios bendecir a los mismos que le estaban haciendo la guerra. Sí. Ahora bien, yo voy a traer esta historia a este tiempo. Por eso le hice la pregunta. Porque vemos ministerios en congregaciones. Hay ministerios en congregaciones que usted ve que los pastores, porque esto hay que predicar, alguien tiene que predicarlo. Alguien no tiene que predicarlo. Amén, pero amén, díganme amén los que están aquí. Sí. Que los amén se valen donde quiera. Amén. La pregunta es, si Dios está levantando un predicador en tu iglesia, pastor, voy a hablar con los pastores y voy a hablar con las pastoras, con los ministros. Si usted sabe que hay un predicador, ¿por qué usted no hace una campaña de 3 días y lo pone a predicar y lo honra? Usted sabe cuando hablamos de honra, no solamente en lo económico, pero también eso incluye. ¿Por qué usted no bendice? ¿Por qué cuando usted invita a un predicador de otra iglesia, esto va para ustedes, es a los pastores que va dirigido, y me excusa que usted es pastor? No. ¿Por qué? Por usted un pastor, le entiendo lo diferente. Pero estoy de acuerdo con lo que usted va a hablar. ¿Por qué si hay en tu iglesia un predicador que tú sabes que Dios lo usa, por qué tú lo pones en poco? ¿Por qué lo menosprecia? ¿Por qué no hace una campaña y dice, vamos a hacer una campaña y va a predicar los 3 días el evangelista de la iglesia? ¿Por qué él predica en otro lado 3 días y 2 días? ¿Y sabe qué? Es por la envidia. Ahora descubrí esto. Porque dice que los hermanos de José le tenían envidia, lo aborrecían por causa de lo que Dios le había mostrado. Aquí hay un problema. El problema es aquí, pastor, que no fue que José quiso soñar. El problema de José no era que él quería soñar. Él no quería soñar. Fue que el sueño se le metió adentro. Óigame bien. El problema de José no era que él quería soñar, que sus hermanos estaban por debajo de él. Es que su papá le hizo una túnica, pastor. Le hizo una túnica de colores porque había un propósito divino. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si Dios está levantando un predicador y tú sabes que Dios usa ese predicador, y tú sabes que Dios usa esa predicadora, y tú sabes que Dios usa ese hombre, y tú sabes que Dios usa esa mujer, por qué tú no le preparas una campaña? ¿Por qué tú no reconoces que ese ministerio es el que te va a llenar la iglesia? Hay predicadores, escuche esto, hay predicadores que Dios lo ha levantado en iglesias, en congregaciones. Ellos no son los pastores, porque eso es otra cosa. El ministerio de más fuerza en la iglesia es el ministerio pastoral. Eso hay que reconocerlo. Es el ministerio fundamental. Amén. Aunque hay pastores que también son evangelistas. Hay pastores que tienen los 2 ministerios, o no que tienen los 2, porque no es así, que operan en los 2 ministerios, pero el ministerio es uno. Tú naces con el sello ministerial. Ahora, hay pastores que tienen el don evangelístico, que operan en el don evangelístico, y Dios lo usa ahí, pero en realidad su esencia es que son pastores. Hay evangelistas que pueden en un momento pastorear, pero su llamado es evangelístico. Evangelista. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te llena de envidia? ¿Por qué te llena de odio? ¿Por qué tú te molestas? Estamos hablando a gente, pastor, hoy. Amén, amén. ¿Por qué a ti te molesta que Dios use a tu hermano? ¿Por qué no te goza? Hay gente que cuando están los hermanos predicando, usted ve que están con los dedos cruzados ahí, como quien dice que no se mueva Dios. Predicadores que cuando le toca al otro predicar, ese día no van al culto. Nada más van a predicar a la actividad. Siendo de la iglesia, siendo de la misma congregación, se hace un evento y dicen, no, yo no voy a ir, fulano va a predicar. Menosprecia, ponen en poco. ¿Usted sabe qué hace Dios? A esa gente menospreciado, a esa gente que le quitan la túnica, a esa gente que le quitan el manto. ¿Usted sabe cuánta gente le han quitado el manto, varón? Le han levantado un falso testimonio. Otros han cometido sus errores, pero hay otros que le han levantado calumnia, que cosas sencillas se le han puesto grandes y le han arrebatado la túnica. Y es tan fuerte, hermano Braulio, que le envidias
que manifiestan Wow. dentro de su corazón, impulsan el hermano. Porque José fue impulsado por la envidia. Wow. ¿Cómo así? Sí. Porque mientras tú estás en la iglesia, tú eres de Dios. Pero nunca te dan un reconocimiento de lo que tú eres en Dios. Wow. Entonces, cuando te vas de la iglesia, ya tú no eres de Dios. Wow. Wow. Ya no es de Dios. Dios mío. Porque no opera lo de Dios en ellos, sino lo que opera es una envidia. Y eso que usted habló, yo siempre como pastor he estado de acuerdo con eso. Que un evangelista dentro de la congregación tiene que honrarse y tiene que ser bendecido. Y oiga esto. Por la iglesia y por el pastor. Oiga, escuchen esto. Siga, pastor. Por la iglesia y por el pastor. Un evangelista que usted lo enseñó, lo capacitó y lo preparó. Y que usted lo ungió como evangelista. Tiene que ser honrado por el pastor y por la iglesia. En todas las áreas, como hombre de Dios. Amén. Amén. Porque lleva el manto de evangelista. Wow. Desate eso. Lleva el manto de evangelista. Porque ya el pastor lo delegó como evangelista y lo ungió también. Y como que entonces, después que el pastor lo ungió como evangelista, reconoció que es evangelista, después ese evangelista tiene que irse a otras iglesias. Aleluya. Porque no lo honraron como evangelista. Porque no hacen una campaña para que predique. Y no fue que se fue, sino que lo sacaron. Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Lo sacaron, lo hicieron ir de la iglesia por un espíritu de envidia. Porque eso fue lo que hicieron con José. Los hermanos. Lo sacaron De su casa. de su casa por envidias. Y aún lo vendieron. Dios mío. Por la envidia que ellos tenían dentro de sí. Porque lo que Dios no ha depositado en ti y lo depositó en otra persona, tú tienes que gozarte con lo que ese hermano tiene, porque es tu hermano. Y ahí voy a caer, hermano Braulio, también en las bendiciones espirituales y en las bendiciones que Dios añade sobre una persona. Yo tengo que gozarme cuando alguien es prosperado. Amén. Cuando alguien es bendecido por Dios. Amén. Amén. Hay que gozarse, hermano Braulio. Porque yo digo una palabra, si todos espiritualmente somos iguales, no va a haber a quien predicarle. No va a haber a quien predicarle. Y si económicamente todos estamos iguales, no hay que hacer obra. No hay que hacer obra. Amén. Entonces, Dios necesitaba a José para bendecir a su hermano. Wow. Es tan fuerte esto, pastor, porque hay cosas que no se predican, que tienen miedo los predicadores de decirlo, pero tienen que aparecer un par que lo prediquen. Amén. Un par que no sean tan famosos, pero que la palabra le va a llegar. ¿Por qué le va a llegar? Oiga, ¿por qué le va a llegar la palabra? Porque tenemos mucha gente, como usted dijo, que lo han hecho ir. Lo han hecho huir del lugar, varón. Han tenido que irse de los lugares. Han tenido que escapar. Han tenido que salir corriendo. Su propia gente. Mi alma adora. Su propia gente lo pone en poco, varón. Oiga, hay gente que ha pasado cosas fuertes. Porque hay gente que cuando saben tu problema te critican. Pero cuando ven tu necesidad no te ayudan. No te impulsan a echar hacia adelante. No te dicen, sí, vamos, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. No, están esperando tu falla para señalarte. Están esperando tu debilidad. Así como tú te llenas la boca para acusar, para pararte en el púlpito y maltratar. Llénate el corazón de bendición y comparte lo que Dios te ha dado. Amén. Porque es muy bueno criticar a José. Es muy bueno hablar en cosas. El que más sueña es ese. Es el que Dios más le revela, pero nunca tiene nada. Gente hablando de eso. Usted lo ve que son los más espirituales y son los que más predican. Y eso, hermano, yo viví eso, Braulio. Dios mío, con Padre. Pastores, yo lo viví. En concilio, con pastores lo viví. Dios de gloria. Porque Dios me revelaba, Dios me habla. Y viví eso. Me decían, ¿qué es lo que tanto Dios te habla? ¿Qué es lo que tanto tú sueñas? Dios mío. Y es que tú duermes tanto para soñar. ¿Y qué es lo que Dios tanto te dice? Dios. Mi alma adora a Jesús. Y entonces usted ve a la gente que se llenan
de odio contra los otros. Así es. Es que yo no tengo la culpa de soñar. Déjame soñar. Si tú no sueñas, eso es problema tuyo. Déjame soñar. Mi alma adora. Utarabacaya, Sorabacanda, Lima. Usted sabía que si José no había soñado, varón, se había muerto de hambre. Su hermano. Si José no tiene ese sueño, si José, Dios no le muestra, mi alma adora a Dios. Oh my God, siento a Dios en esta hora. ¿Sabe qué? Se mueren de hambre los perseguidores, porque hay gente que van a tener el camino. Ellos van a tener sueño contigo. Wow, eso es muy fuerte. Oiga, hay gente que en el mismo sueño tú lo vas a ver, porque hay gente, wow, es tan fuerte esto, que los hermanos de José, varón, ni en el sueño lo dejan tranquilo, porque hasta en el sueño se recotaban de él. Hay gente que van a vivir recotados todo el tiempo. ¿Cómo así? Mira, hay gente que va a ayunar y va a orar, pero Dios nunca lo va a usar. Wow, wow. Oiga esto, hay gente que va a ayunar como tú. Hay gente que va a orar como tú. Hay gente que se va a meter en propósito como tú. Hay gente que va a ir a la iglesia más que tú, pero no van a soñar. ¿Tú sabes por qué no van a soñar? No van a soñar porque tienen maldad. Varón, los hermanos de José estaban en el sueño y José lo vio en su sueño, que estaban atando manojo y lo estaban recostando al de él. Pero ¿sabe qué? Pero esa gente nada más van a estar a tu lado. ¿Tú sabes para qué? Para hacerte la guerra y para comer de lo que Dios te dé. Así es. ¿Tú sabes por qué? Porque esa gente son los que Dios va a usar ahí para guiarte al propósito. ¿Sabe por qué? Tranquilo, al que te hace la guerra, no le pida a Dios que lo mate. Y el asunto bravo es que wow. Era de hambre física. Porque era trigo, era trigo. Dios. Era un hambre física. Wow. Pero ahora, por falta de revelación y sueño, en lo que usted dijo, alguien tiene que levantarse a predicar esta palabra. Dios mío. El asunto ahora es diferente. Amén. La necesidad es espiritual. Wow. Es espiritual el asunto ahora. Entonces hay gente que ahora mismo necesitan ayuda espiritualmente. No físicamente, porque tienen plata, tienen dinero y quizás están en un buen vehículo. Pero espiritualmente se están muriendo. Y que ahora todo el mundo come. Espiritualmente ahora mismo, hay escasez espiritualmente. Claro. Ahora mismo. Y no es como usted dijo, no es por falta de ayuno, sino que se necesita hombres y mujeres que se levanten con una palabra. Y que porten gracia y favor. Y que porten la gracia del Señor y el favor de Dios. Amén. Wow. La necesidad que hay no es físicamente, no es de trigo, es espiritual. Wow, es tan fuerte, pastor, esto, que cuando usted evalúa, yo me conecto con la historia de José. Digo, pero es verdad. Hay gente en la iglesia, que, en las iglesias, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de todo aquel que no escucha, de la iglesia del Señor, que es la que más busca esta palabra. Hay gente, varón, que tú lo ves al lado tuyo, pero esa gente como que siempre tienen necesidad de Dios, porque Dios no les revela. Wow. Si la gente supiera, varón, wow, voy a decir algo muy fuerte ahora aquí. Si la gente supiera a esa gente que sueña, a esa gente que Dios les revela, ¿sabe qué? Le comprarían picapollo, como decimos aquí en República Dominicana. Le comprarían buenos jugos y se lo llevaran a su casa. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que ora y Dios no le habla. Así es. Hay gente que ayuna y Dios no le habla. Pero sin embargo, ¿y es en vano el ayuno? No, sigue ayunando y orando. Ahora, lo que pasa es que hay gente específica que Dios le habla. Amén. Porque fácilmente tú eres parte de un propósito, pero tú no serás el protagonista de ese propósito. La respuesta de los hermanos José era el sueño de José. Pero ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendían. Entonces hay gente que ayunan buscando una respuesta, pero la respuesta Dios no se la da directamente a ellos. Se la da a otro. Se la da a otro para que Dios les transmite el mensaje. Entonces hay gente, pastor, que ellos están llamados a hacer la obra y están llamados a hacer campaña, pero ellos saben que ellos no pueden predicar en campaña. Así es. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es posible que en la iglesia, oiga cómo es la cosa,
Esto es espiritual, como usted dice. Esto no se interpreta con una mente de abogado y de profesor. Es que el sueño de José era espiritual para traer algo A la tierra. a las tierras. Por eso Jesús dijo una palabra, que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Pero oiga esto, y José es el hombre que Dios escoge. Le decía que hay gente en la iglesia, en este tiempo, que ellos tienen el sentir de hacer una campaña. Y eso es de Dios. Ellos tienen el sentir de invertir el dinero para el sonido, de invertir. Y son gente de Dios y Dios lo bendice por eso, espiritualmente y físico, de toda la manera. Pero ellos saben que aunque ellos quieran brillar, porque vamos a hablarle a un par de gente hoy, deje de brillar. Si usted no es predicador y Dios te pone a hacer campaña, ponga a predicar lo que predican, lo que Dios, porque hay mucha gente inventando hoy. Si Dios no te usa a ti en la palabra, si cuando tú predicas no se convierte en la gente, ¿para qué tú vas? Invierte en la campaña, busca a los predicadores, conviértete en un ente de bendición, porque tú sabes que hay un chiquitico ahí en la iglesia, porque eso es lo que pasa, varón. Ay, Dios mío, mi alma te alaba. A veces hay unos chiquiticos ahí, varón, en la iglesia, que lo que le dan es 10 minutos en los mensajes nada más. No, fulanito tiene 30 minutos y fulanito tiene 10. Oiga, al que Dios está usando le dan 10. Pero como fulanito es el licenciado, es el que tiene el doctorado en teología bíblica y sistemática, es el que conoce. No, esto no se trata de conocimiento. Eso te trata de lo que tú tienes adentro, mi alma adora. Oh my God. Porque usted ve gente chiquitico ahí en la iglesia que ni oportunidades le dan. Pero cuando le dan una oportunidad por ahí en un culto, de repente Dios empieza a mostrarle, Dios empieza a usarlo, Dios empieza a usarla. Y de repente se convirtieron 5. Así es. Pero sin embargo hay un licenciado ahí que está lleno de letras, está embarazado. Le salen letras hasta por los cabellos. Le salen palabras, pero son palabras huecas. Pero hay una que está ahí, que nadie la ve. Y de repente dijo, es contigo que lo voy a hacer. Es con esa que la voy a hacer. Es con esa que no tiene letra. Es con ese que no sabe de estudio. Es con esa. Y es que malo sabe. No. Es que Dios le place escoger a los José para avergonzar a esos 11 que están ahí. Para hacerle ver a esos 11 que no es como yo diga. Para hacerle ver a los que están llenos de odio. A los que están llenos de envidia. A los que dicen, esta es la que más sueña. Esta es la que más Dios le revela. ¿Y qué tú quieres? Que Dios nos revele. ¿Qué tú quieres? Que sea como tú. Que sea como tú. Que las revelaciones tuyas están en YouTube. Que las revelaciones tuyas están en WhatsApp, que las revelaciones tuyas están en Facebook, copiando mensajes ajenos. Oh my God. El sueño de José no fue una información de hombre. No. Porque ni al papá se lo contó. Fue a los 11 hermanos. Dios mío. Y ellos se llenan de odio. Se llenaron de odio. De envidia, de maldad. De que este es el que más Dios la revela. Esta nada más quiere estar. Esta nada más quiere estar para arriba y para abajo en la actividad. ¿Y qué tú quieres? Pero yo no entiendo a la gente ahora. ¿Quién entiende esta generación? La gente que están buscando a Dios. Tú lo que tienes que ponerte a trabajar para que busque cuarto. Entonces cuando Dios lo bendice, esté robando, que está vendiendo el mensaje. Pero ¿y quién lo entiende a ellos? ¿Quién entiende a la multitud? Sí. ¿Quién entiende a los 11? Porque hay un reguero de 11 ahora, varón. Que ellos están en la revelación de José. Pero a ellos Dios no les va a mostrar nada. A ellos Dios no les muestra. Entonces, por favor, ya basta. Ya basta de hacerle la guerra al hombre de Dios. Ya basta de hacerle la guerra al predicador, a las predicadoras. Ya basta. ¿Por qué? Estamos hablando de gente que Dios le muestra. Que Dios le dijo, mira, Dios va a hacer tal y tal cosa. Pero hay muchos pastores que no le paran. Así es. Wow. Eso es así. Eso es muy fuerte. Amén. Esto es tan fuerte lo que pasó aquí en esta historia, porque como vamos ya a la parte prácticamente conclusiva. Oiga esto. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo aquí que ataban a manojo en el campo. ¿Y sabe qué? Y ellos, en vez de decir, quiero señalizar a esto, pastor, en vez de ellos decir, vamos a apoyar a este hombre que quiere hacer actividades, vamos a apoyar la campaña, vamos a invertir recursos. ¿Usted sabe qué hacían?
trayéndolo al tiempo presente. Porque yo no le estoy hablando a José. Yo estoy hablando de José, pero yo no le estoy predicando a José ni a los 11 hermanos de José. Yo le estoy predicando a los 11 hermanos que están por ahí, que van a escuchar excelencia o que escuchan excelencia. Usted que se le endurece el corazón cuando hay una campaña. A usted que cuando hay una obra, usted que lo que quiere dar es migajas, teniendo la oportunidad de colaborar bien. Así es. ¿Usted sabe cuáles son los 11? Aquellos que en vez de unirse, si ese hombre de Dios, si esa mujer de Dios tiene un evento, únete, comparte con él, pero no de palabra, es que le dé dinero, que te una a la visión, al ministerio. Y decirle, verdad, yo no voy a predicar, pero yo voy a colaborar. Yo voy a alquilar el sonido. Yo voy a colaborarle a esa gente, porque esa gente andan haciendo la obra de Dios. Y usted sabe que hace mucho, dice que si Dios lo llamó, si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Pero el respaldo eres tú que eres de Dios. Amén. Que tiene que darlo. Pablo, y el sueño de José trajo un cumplimiento tan fuertes. Dios mío. Que su familia, sus hermanos no lo entendían. Pero ese sueño era para favorecer a los hermanos de José. Amén. Para ellos ser bendecidos. Porque conforme a lo que usted está hablando, José no se quedó con la bendición él solo. No. Entonces hay gente que Dios lo ha bendecido para bendecir la obra, pero ellos no cooperan con la obra. No. Le quieren dar 100 pesos a Dios después que Dios le dio 10 millones. Amén. Oiga esto, ¿cómo es la cosa, varón? Hay gente que ahora, mi alma adora a Dios, gente que no tenían nada, y a través de la obra de Dios, ahora tienen millones. Y para la obra de Dios, quieren darle 500 pesos. Así es. Y darle 1000 pesos a la obra. Entonces, después que tú eres bendecido en la obra, entonces ahora, para tú invertir, ya tú no quieres gastar 20,000 pesos para darle comida a los indigentes. Así es. Porque, pastor, es que alguien tiene que predicarlo. Usted ve gente ahora que la única obra que ellos hacen es predicar en campaña. Ajá. Eventos multitudinarios. Y los indigentes. Escúcheme, que no he terminado. Y quizá el ministerio de José para los hermanos no calificaba. No. No calificaba. Alguien en una ocasión me dijo a mí, aunque tú tengas llamado, lo que usted dijo ahorita, tú no calificas porque tú no tienes los recursos económicos. Wow. O sea, donde quiero llegar, que hay gente que tiene los recursos económicamente, pero en el mundo espiritual no califican. No. No califican. Entonces, si tú tienes a alguien a tu lado, te voy a dejar esta palabra, tienes a alguien a tu lado. Wow. Y tú entiendes que por los recursos económicos, él no califica en su ministerio y tú tienes los recursos económicos. Pero en el área ministerial tú no calificas. Entonces califica en lo económico para que el ministerio de esa persona se complemente. Se complemente. Aleluya, muy fuerte esto. Amén. Hemos llegado a la parte de conclusión y queremos decirle a los televidentes, a los que conectan con nosotros, Dios, amén, permite estas ocasiones para enseñarte y para llevarte esta palabra. Yo quiero decirte en este día que estamos hablando de el peligro de contar el sueño. Amén. Y de llevar la visión. A veces hay que tener cuidado, porque a veces le contamos el sueño, pero a alguien hay que contárselo, porque hoy es el lío. Sí. Tú el que sueña quiere contarlo. Amén. Es que el sueño es algo tremendo. Porque José no tuvo la interpretación del sueño de él. Aleluya. Pero tuvo la interpretación del sueño de Potifar. Oh, aleluya. Varón, es increíble esto. Que José, el soñador, cuando soñó, él le dijo, mire, porque hubo un sueño que no hubo que interpretarlo. Porque él dijo, mira, soñé que estaban los manojos en el campo y el de ustedes se inclinaba al mío. Ellos sabían de lo que se estaba hablando. Claro. Y cuando el papá también se enseñó, no, que el sol y la luna se postraban. Y le dice el papá, pero ven acá. Y 11 estrellas. ¿Y cómo así? Y aún nosotros nos postraremos ante ti. Hasta el papá se puso moca y dijo, pero ven acá. ¿Y qué sueños tan raros son estos? Y es que él se cree grande. Hay gente que le dice, ¿y qué es lo que él se cree? ¿Qué es lo que ella se cree? Hay muchos que dicen, ella se cree la más espiritual. ¿Y qué tú quieres que haga? Que le diga que se soñó que era millonario en dólares. A la gente son esos sueños que le gustan. Sí. Me soñé que era rico.
Ajá, te soñaste que eras rico. Qué bonito, ¿eh? Ese sueño te gusta. Pero y si te soñaste el otro sueño. El otro sueño que te soñaba, que tú eras vendido. Porque hay sueños que activan cosas. Y con esto concluyo, pastor, en esta parte de mi intervención. Y es que cuando José declaró el sueño aceleró todo. Porque eso es espiritual. Los hermanos de José no sabían lo que lo estaba moviendo. Porque tú el que sueña, el diablo es lo que mata. Sí. Toda la gente del ministerio. Haga un censo para que usted vea de la gente del ministerio, para que usted vea. De la gente de llamado de Dios de verdad. Porque hay gente enganchado por ahí usando el evangelio para conseguir lo que ellos quieren. Yo estoy hablando de la gente de Dios de verdad. De los genuinos. De los que van a trastornar, de los que van a ser de bendición. Porque hay una gente que Dios lo bendijo y se mudan del barrio, se fueron de la iglesia para otra. Entonces, ¿qué ministerio tú tienes? Porque José, en vez de mudarse de familia, lo que hizo fue que fue y la recogió. Y le dijo, vengan aquí de mí, que llegó el tiempo de yo bendecirlo a ustedes. Amén. Amén. Recuerde que el sueño no se cuenta a todo el mundo. Porque hay sueños que desde que tú lo cuentas, te desatan la guerra ahí mismo. Varón, lo que menos el pobre José, le voy a decir así, pobre José. Aquí usamos el término pobre como para compasión. Como compasión. O el infeliz, que es un término que se usa en República Dominicana, el infeliz de José, o el pobrecito José, que ese término se escucha en muchos países, el pobrecito José nunca pensó que a quien él tuvo la confianza de contarle su sueño, eran la gente que lo iban a vender y que lo iban a intentar matar. Tú nunca pensaste que a la gente que tú le has contado todas las revelaciones que tú has tenido, eran los primeros que te iban a criticar, iban a decir, oye, pero yo no entiendo, Dios le habla, pero él no sale de una prueba, pero ella no sale de un proceso. Ay, el pobrecito. Cheque esto. A la gente de confianza que él le contó la revelación, le contó el sueño. Esos fueron los primeros que le dijeron, vamos a venderlo, vamos a matarlo. El soñador. Le pusieron un apodo. Ya José el pobre si soñaba no quería contar el sueño. No. Hay gente que ya no quiere ni contarlo los sueños, varón. No, hay gente que ni predicar quieren. Ya no quieren predicar porque le apagan. Tú eres la que más Dios usa, tú eres la que Dios más te muestra. ¿Y qué tú quieres? Pero dile al que está a tu lado, al que tú le contaste, déjame soñar, déjame seguir soñando. Quiero seguir soñando con Dios. El que sueña con Dios, el proceso no lo mata. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, pastor. Amén. Amén. Dios le bendiga más. Damos gracias a Dios por la oportunidad, por la ocasión permitida, que nos permite el Señor de hoy poder compartir con usted. Gracias por estar conectado con nosotros. Siga conectado a Excelencia Cristiana Televisión. Siga ahí escuchando esta palabra y comparte esta palabra con alguien. Y sea bendecido aún más. Shalom, bendiciones. Será hasta la próxima entrega. Únete y sé miembro de nosotros, de esta familia Excelencia Cristiana Televisión. Shalom.